Buenas noches, profesora, compañeros y compañeras. Soy María Dugarte, estudiante del tercer año de la carrera de Derecho en la modalidad semipresencial, y hoy les vengo a hablar sobre la remuneración que corresponde a la unidad número 3 del proyecto Derecho Laboral. En cuanto a la remuneración, esta es una forma de compensación económica que recibe o se le da a una persona a cambio de su trabajo en cualquier instancia, sea una organización pública o privada. El salario, como concepto, podemos decir que es la retribución económica que recibe dicho trabajador por la prestación de sus servicios laborales. Esto se encuentra contemplado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, donde se entiende como salario a la remuneración o provecho, que es el método de cálculo que se puede evaluar de una manera en el curso legal de la moneda, y que corresponde al trabajador o trabajadora por la prestación de sus servicios laborales, entre otras cosas. En cuanto al salario de base para las contribuciones, a esto se le llama salario base a la parte fija de la remuneración de dicho trabajador, y luego sobre esta base es que se calcula las remuneraciones adicionales. El salario está compuesto por dos componentes, que son el salario base y los complementos adicionales. El salario base, como ya dije anteriormente, es la parte fija que recibe este trabajador por la realización de su trabajo, mientras que los complementarios son las cantidades adicionales que recibe por las circunstancias especiales, como puede ser, un ejemplo, la antigüedad, la forma. En cuanto a la propina y el porcentaje de servicio, tenemos que mediante sentencia número 40, con fecha del 20 de julio del 2020, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció que tendrán carácter de salario las propinas y el importe del 10% sobre el consumo que se cobra en establecimientos comerciales. En cuanto a los principios generales del salario, tenemos que está la libre estipulación. Este se encuentra establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. La libre disponibilidad. La irrenunciabilidad es un derecho irrenunciable y se encuentra establecido en el artículo 103 de la misma ley. La igualdad, que esta se encuentra contemplada en nuestra Carta Magna en el artículo 91, y en el principio de igualdad de salario, igual trabajo, también se encuentra contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, en el artículo 109. Está la suficiencia, el salario y productividad, el cual lo tenemos contemplado en el artículo 110 de la misma ley, y también está concatenado con el artículo 91 de nuestra Carta Magna. En cuanto a las clases de salarios, según el artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadoras, se estipulan 4 clases. En cuanto a las clases de salario, estos se encuentran contemplados en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, donde estipula 4 clases de salarios. El primero, que es por unidad de tiempo, por unidad de obra, por pieza o trabajo realizado, por tarea y comisión. En cuanto al salario por unidad de tiempo, en este caso se toma en cuenta el tiempo empleado para la realización de la actividad encomendada, sin usar como medida o cálculo el resultado de la misma. El salario por unidad de obra es, en caso contrario, al salario de unidad de tiempo. Esto se tomará en cuenta no el tiempo, sino la actividad realizada por el trabajador. El salario por la tarea es aplicable para aquellos empleados que son contratados para realizar una actividad en específico.
Está el salario normal, que es el devengado por un trabajador de forma regular y permanente. Está el salario integral, que es el salario que incluye la sumatoria de las alicuotas, el bono vacacional y de las utilidades correspondientes. Luego está el salario base para el cálculo de beneficios laborables. Estas son las utilidades que se calculan con base al salario normal devengado por el trabajador durante un periodo fiscal respectivo. Luego tenemos los días feriados y días de descanso que se encuentran contemplados en el artículo 184 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, en cuanto dice que los días todos los días del año son hábiles, excepto los días feriados, y como días feriados que contempla la ley son los domingos, el 1 de enero de cada año, el lunes y martes de carnaval, jueves y viernes santo, 1 de mayo y el 24, 25 y 31 de diciembre, así como también los que estipule el gobierno nacional y regional. En cuanto al recargo sobre las horas extras y el trabajo nocturno, estos se encuentran contemplados en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores. En cuanto al pago del bono nocturno, esta jornada nocturna será pagada con un 30% de recargo sobre el salario base convenido para la jornada diurna, para el cálculo que le corresponde a un trabajador por causa de su trabajo nocturno. Esto se tomará en cuenta el salario normal devengado en dicha jornada diaria. Luego está el artículo 118, que es el pago de horas extras. Las horas extraordinarias serán pagadas con un 50% de recargo sobre el salario convenido para la jornada ordinaria. El salario base de las vacaciones, para el cálculo de las vacaciones, es que queda pendiente a la finalización de la relación de trabajo con base al último salario devengado por el trabajador. El pago del salario. La forma. Este se encuentra establecido en el artículo 123 de la Ley Orgánica del Trabajo. De esta forma debe ser en la moneda en curso legal, sin la posibilidad de que el pago sea con algún signo representativo que pretenda sustituir la moneda. El lugar de pago debe realizarse en el lugar donde trabaja el individuo, donde se realice la prestación del servicio, con excepción los casos justificados que se tuvieran que pautar en un sitio distinto. Los plazos, lo que se haya establecido en la relación laboral, pero no debe pasar de 15 días o un mes, no debería ser mayor. En cuanto a la protección del salario, tenemos que es un derecho del trabajador que goza de una amplia protección legal con la finalidad de evitar que el patrono ejerza mecanismos abusivos que lo perjudiquen. En cuanto a los privilegios, tenemos que consiste en inscribir sobre un inmueble registrado un derecho real de garantía a favor del trabajador, para garantizar el pago del crédito reconocido a su favor por un juez o un tribunal. En cuanto a los privilegios sobre los bienes inmuebles, tenemos que son bienes inmuebles del deudor, que también fija el legislador determinados de alguna preferencia. Aquí no se requiere la posesión sobre el bien grabado, pero sí una vinculación entre el crédito y el bien inmueble sobre el cual se ejerce el privilegio. En cuanto a los privilegios sobre bienes muebles, el legislador en algunos supuestos ha identificado que el acreedor posee un nexo con el bien mueble específico del deudor, llámese posesión o ha influido a su mejora, hace que tal acreedor obtenga una preferencia para que sobre el valor del dicho bien obtenga la satisfacción de su acreencia. En cuanto al pago de créditos laborables en juicios universales en materia laboral, el legislador ha procurado especialmente establecer un privilegio a favor de los créditos de los trabajadores para así garantizar a ellos
no se vean perjudicados o en caso de insolvencia del patrono, que la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras lo establece en su artículo 151. Luego, con respecto a la inembargabilidad del salario mínimo, este es, como dice la palabra, inembargable, como un principio rector y protector por parte del Estado. Esto hace referencia a la protección por parte del legislador a favor del salario, cuyo fin principal es resguardar la situación económica social del trabajador, tal como lo establece el artículo 152 de la misma ley. En cuanto al embargo del salario, el salario de un trabajador en Venezuela es inembargable, así como sus prestaciones sociales e indemnizaciones. Sin embargo, hay una garantía a la prestación alimentaria decretada por el tribunal con competencia en protección al niño, niña y adolescente, o para que se haga efectiva la ejecución de las medidas procedentes de obligación de carácter familiar y la obligación de manutención originadas por una obligación originadas por un préstamo o con ocasión de garantías que también es otorgada conforme a la misma ley. En cuanto al embargo de las prestaciones sociales, estas son inembargables, según lo expuesto en la normativa y en jurisprudencia. El salario mínimo es una remuneración obligatoria por el empleador para su asalariado durante un periodo determinado. Y en nuestro país el salario mínimo está $130. En cuanto a la participación en beneficios, esta participación es un derecho de los trabajadores a recibir una remuneración por sus esfuerzos y dedicación a la productividad dentro de su entidad laboral. Y esto lo establece el artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores. El porcentaje a distribuir para determinar este beneficio líquido, el porcentaje aplicado debe corresponder al 15% del valor de las ganancias antes del impuesto sobre la renta. El dinero obtenido debe ser repartido entre todos los trabajadores y abonado dentro de los 2 meses siguientes al cierre del negocio, descontando de antemano el adelanto obtenido por los empleados durante los primeros 15 días del mes de diciembre. En cuanto a los límites, en diciembre se debe agregar 15 días de salario al trabajador considerando como utilidades. Esto se debe cancelar dentro de los 60 días posteriores a la actividad económica de la empresa. El cálculo del salario debe ir incluido la bonificación vacacional y otros beneficios. En cuanto al aguinaldo de fin de año, según la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, en su artículo 132 establece que entidades de trabajo con fines de lucro aceptarán a sus trabajadoras y trabajadoras un salario equivalente a 30 días, o sea, imputables a la participación en beneficios o utilidades. En cuanto al concepto de beneficios líquidos a repartir, es el resultado final obtenido al restar todos los gastos y todos los ingresos por parte de la empresa durante un periodo de tiempo. En cuanto a la determinación del monto distribuible, la empresa que esté conformada por 50 trabajadores es aprobada una reserva de 15 días de salario hasta 2 días de salario por trabajador y una reserva de 4 días de salario al trabajador. En cuanto al concepto de empresa por unidad económica, la empresa es un organismo o una institución cuyo objeto esencial es la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del hombre y de la misma sociedad. La participación individual del trabajador, para determinar esta participación, estos beneficios son repartibles en total y se dividirán entre los salarios devengados totales de todos los trabajadores, multiplicados por el costo de sus respectivos salarios anuales. En cuanto a la oportunidad para el pago, esta determinación se
ser tomada en cuenta como base la declaración que hubiera prestado esta empresa ante la administración del impuesto sobre la renta. Cuando el monto de los beneficiarios resulte mayor de lo declarado, la entidad de trabajo estará obligada a efectuar una distribución adicional dentro del mes siguiente a la fecha que se haya determinado. Empresas excluidas del pago. Empresas comerciales con un capital menor a 60 salarios mínimos. Empresas industriales con un capital menor a 135 salarios mínimos. Empresas agropecuarias con un capital menor a 250 salarios mínimos. Las condiciones de trabajo previstas en esta ley laboral con disposiciones generales a igualdad y condiciones, esto se encuentra establecido en el artículo 156 de la misma ley, donde establece que el desarrollo físico, intelectual y moral, la formación e intercambio de saberes en el proceso social del trabajo, el tiempo para el descanso y la recreación, el ambiente saludable de trabajo, la protección a la vida, la salud y la seguridad laboral. En cuanto a las disposiciones generales, en la ley del trabajo tiene por objeto que el trabajo como hecho social garantice los derechos de los trabajadoras y trabajadores, creadores de riqueza socialmente producida y sujetos protagónicos de los procesos de educación y trabajo a alcanzarlo, los fines del Estado democrático social de derecho y de justicia, de conformidad con lo que establece nuestra Carta Magna y el pensamiento de nuestro padre Simón Bolívar, padre de la patria. Igualdad de condiciones. La ley del trabajo dispone que debe prestarse unas condiciones adecuadas, seguras, y regula la jornada de los días de trabajo y los días de descanso, así como también lo relativo al medio ambiente de trabajo, la higiene y la seguridad. La jornada de trabajo se define como la cantidad de horas en las que un trabajador va a realizar su actividad profesional. Usualmente la jornada de trabajo tiene 8 horas diarias, lo que contempla una cantidad total de 40 horas semanales si se trabaja de lunes a viernes. Sin embargo, este número va dependiendo de la empresa o del lugar. En cuanto al concepto de la jornada efectiva, entendemos que es la jornada laboral que se considera tiempo efectivo cuando no excede las 40 horas semanales máximas de duración, 9 horas diarias del trabajador, aunque este límite puede ampliarse según lo establezca el convenio colectivo que tenga la empresa. En cuanto a la duración de la jornada, es el tiempo de trabajo efectivo en un periodo de tiempo en el cual el trabajador desempeña sus funciones dentro de la empresa. Los límites, límites, vacaciones y días festivos. Las vacaciones como días festivos se consideran como trabajo efectivo, sino que se encuadran dentro del tiempo de descanso de los trabajadores. Las clases de jornada. Existe la jornada completa, que es decir, es la jornada laboral más habitual, que es de 40 horas semanales distribuidas a lo largo de los 5 días. Luego está la jornada parcial, que es aquella jornada de trabajo que es inferior a los 40 horas semanales. La jornada continua, que es la jornada realizada por un trabajador de manera ininterrumpida, a excepción de los 15 y 30 minutos que se le da para la hora de almuerzo. Está la jornada discontinua, que es la jornada fraccionada, que se refiere a que el trabajo se divide en 2 jornadas iguales cuya interrupción se brinda para la hora del almuerzo. Está la jornada diaria de trabajo diurna, que comprende el horario de entre 5 a.m. a 7 p.m. sin exceder las 8 horas diarias, pero en ese lapso es la jornada diurna. La jornada nocturna comprende desde las 10 de la noche, 10 p.m., la jornada ordinaria es la que debe cumplir el trabajador con las obligaciones laborales diurnas que no superen las 8 horas diarias o las 7 horas nocturnas, tal como lo establece la ley.
Está la prolongación de la jornada, que se refiere a la frecuencia en que en la semana se prolongue la jornada laboral por más tiempo del que corresponde en el horario habitual o normal del trabajo. Está la jornada reducida, que tal como lo indica su nombre, se disminuye el número de horas a solicitud del trabajador en un día o en la semana. La jornada a tiempo parcial, que es el tiempo laboral en que el trabajador presta su servicio durante un número de horas inferior al de la jornada completa establecida en la legislación o por convenio colectivo aplicable. Están las horas laborables excluidas de la jornada, que lo establece el artículo 168 de la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadoras y trabajadores, que durante los periodos de descanso y alimentación los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a suspender sus labores y salir del lugar de trabajo para el tiempo de descanso y alimentación, que será de al menos 1 hora diaria. Está la jornada extraordinaria, que es aquella donde va más allá de la hora laboral por parte del trabajador y que se origina un pago adicional de acuerdo a lo que establece la ley. Esto es en un carácter eventual o accidental para atender imprevistos del trabajo o del trabajador. Está las vacaciones. Esto es un derecho humano que tiene todo trabajador para disfrutar de unos días de descanso sin que tenga que cumplir con sus obligaciones laborables, a los efectos de un descanso mental y físico. En Venezuela el periodo de vacaciones es remunerado y se encuentra contemplado en el artículo 190 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. El bono vacacional, según el artículo 192 de la misma ley, dice que los patronos del trabajador tienen la oportunidad de sus vacaciones, de pagar sus vacaciones, y que además el salario correspondiente a ese mes, una bonificación especial para el disfrute equivalente a un mínimo de 15 días de salario normal, más un día por cada año de servicio, hasta un total de 30 días de salario normal. Este bono vacacional tiene un carácter salarial. Luego están las vacaciones fraccionadas, que se encuentran estipuladas en el artículo 196, cuando termina la relación de trabajo. Antes de cumplirse el año de servicio, ya sea la terminación durante el primer año o lo siguiente, el trabajador o la trabajadora tiene el derecho de que se le pague el equivalente a la remuneración que se hubiera causado en relación a las vacaciones anuales y el bono vacacional en proporción de los meses completos del servicio durante ese año, como pago fraccionado de las vacaciones que le hubieran correspondido. Luego está la protección a la maternidad y la familia. En cuanto a esos antecedentes, tenemos que el artículo 331, en cuanto a la protección de la maternidad en el proceso social de trabajo y desde cada entidad de trabajo, se protegerá la maternidad y se apoyará a los padres y madres en el cumplimiento de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas. En cuanto a los regímenes especiales, el niño, niña y adolescente aprendiz, se considera que el aprendiz y a los adolescentes entre 14 y 18 años de edad que participan en procesos sistemáticos de formación, actualización, mejoramiento y perfeccionamiento científico, tecnológico en el marco del proceso social del trabajo, esto se encuentra estipulado en el artículo 303 de dicha ley. Está la protección especial para el niño, niña y adolescente, en donde se le prohíbe el trabajo a los niños, niñas y adolescentes que no hayan cumplido los 14 años de edad, salvo los que se traten de actividades artísticas y culturales que hayan sido autorizados por el órgano competente para la protección del niño, niña y adolescente. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán como prioridad absoluta su protección integral. El trabajo de los adolescentes mayores de 14 años hasta los 18 años se
según las disposiciones constitucionales y la LOPNA.